Buenos días. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, pues me han dado la oportunidad de dirigiros unas palabras, unos segundos. Me voy a presentar. Me llamo Sonsoles Sánchez Reyes y soy la comisionada para las víctimas del terrorismo de la Junta de Castilla y León. Aparte de eso, tuve la oportunidad de trabajar durante 29 años en el Centro de Formación de la Policía Nacional, que está ubicado en Ávila. El venir aquí a ver un sitio como es este, el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que es tan impactante y que es ver la historia de España, porque la historia de las víctimas es la historia de cada uno de nosotros. Cualquiera de nosotros podríamos ser una víctima o haber sido en cualquier momento. Por eso esto siempre es una experiencia que tiene que ser transformadora. No podemos salir de aquí como hemos entrado, sino que al escuchar a un testigo, como vamos a escuchar ahora a Aroa o cualquier otra de las víctimas, nos convertimos nosotros desde ese mismo momento también en testigos, para dar testimonio de lo que hayamos visto y lo que hayamos sentido hoy. Además, es maravilloso el tener aquí a tantos futuros periodistas, porque vosotros sois las personas que podéis contar a la sociedad las cosas de forma libre, de forma sin prejuicios, objetiva, como sé que seguramente va a ser así. Así que simplemente dirigir este saludo inicial, dar las gracias a Florencio por acogernos aquí y a todo su equipo tan estupendo en este centro memorial tan impactante de víctimas del terrorismo, y también quiero dar la enhorabuena y las gracias por seguir adelante con la labor que desempeña en la Universidad de Valladolid, el Colegio de Periodistas de Castilla y León. Aquí tenemos a Pedro, que siempre está volcado porque se llegue más lejos, en que la sociedad recuerde, porque es memoria de todos. Y si uno no recuerda las cosas, está condenado a repetirlas, como decía Santayana. Y también terminar dando las gracias, no menos importante, al presidente y el equipo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, que en este caso lo tenemos aquí, a Sebastián Nogales, porque una de las cosas muy importantes que hacen es intentar que las nuevas generaciones recordéis, porque el futuro que tenemos son las nuevas generaciones, y lo que hay que inculcar en todos y cada uno de los jóvenes es que la violencia hay que repudiarla, que no hay manera de justificar apoyar unos ideales usando la violencia. Hay muchas otras armas maravillosas que funcionan muy bien en democracia, como es el diálogo o la libertad de expresión. Todo eso nos permite siempre la participación ciudadana, el llegar a los objetivos sin tener que conculcar derechos humanos. No hay nada que lo pueda justificar. Así que lo dicho, muchas gracias a todos y un honor estar aquí. Encantado de que nos acompañéis. Muchas gracias a todos por estar aquí, y a unos por asistir, a otros por haber contribuido a la organización del acto. Para nosotros es pues un motivo de mucha alegría ver a tantos jóvenes interesados en una temática que es muy relevante, que está muy cercana en el tiempo y que durante tanto tiempo, durante décadas, fue pues noticia de primera, tristemente, y hoy vamos a estar con una protagonista, con varios protagonistas de aquella y víctimas en primera persona de aquellos acontecimientos. Para nosotros estas sesiones con víctimas y con víctimas educadoras específicamente, pues son, desde nuestro punto de vista, lo más importante, quizás junto con la formación de profesorado, de lo que hacemos, porque al final supone eso, transmitir a las nuevas generaciones lo que supuso el terrorismo, que seáis conscientes y que veáis que en nuestro entorno, y hace no tanto tiempo, pues hay hasta 1.500 personas que fueron asesinadas por el terrorismo, más de 5.000 personas heridas, que es otra realidad que queda quizás un poco más en la sombra, pero que también hay que tener muy en cuenta, además de miles de personas amenazadas que se tuvieron que marchar. Así fue el caso de Aurora, de la persona que hoy nos acompaña y que vais a escuchar a continuación. Ella fue víctima, Aurora Inchausti, aquí a mi derecha en el centro, de un atentado junto a su marido, que también nos acompaña hoy, Juan Palomo, que luego, si quieres, Juan, pues también intervienes y dices lo que quieras. Fueron víctimas de un atentado en el año 2000,
que fue un año importante en la historia reciente del terrorismo porque ETA rompió una tregua que venía manteniendo desde el año 98 y empezó una huida hacia adelante. Eran sus últimos años y estaban muy debilitados en comparación con la organización que había sido en los años 70, 80. Vosotros venís de ver el Museo del Memorial y habéis comprobado, ¿no?, el reto que supuso de orden público y cuántos militantes y cuántos atentados tenía. A la altura del 2000, no tantos. La democracia estaba ya mucho más madura que antes y, sin embargo, todavía pudieron generar mucho dolor, dejar muchas víctimas, ¿no? Es el año, por ejemplo, en el que asesinan a Fernando Buesa y a su escolta aquí mismo en Vitoria, en febrero del 2000, hace ya 25 años. Es el año en el que asesinan a otro periodista, José Luis López de la Calle, en Andoain, simplemente por escribir y por pensar diferente y de manera crítica hacia ETA y su entorno, ¿no?, que es el mismo caso que afectó a Aurora, en ese caso, en su caso periodista del País, o a su marido Juan, en ese caso periodista de Antena 3. Se metieron en esa vorágine que ellos mismos llamaron la socialización del sufrimiento, ¿no?, que es una frase terrible, pero que ellos mismos acuñaron cuando se veían ya muy debilitados, pero decidieron quemar su último cartucho y apuntar eso, ya no solamente contra policías, guardias civiles, militares que habían sido sus víctimas y objetivo preferente, sino también contra los constitucionalistas en general, incluyendo sus representantes políticos, ¿no?, del PP, del PSOE, y también contra periodistas críticos, intelectuales, etcétera, como es el caso de Aurora, que hoy nos acompaña. Nosotros tenéis que ser conscientes también de la generosidad que implica para personas como Aurora dar su testimonio, porque al final está recordando una parte importante y la peor parte de su vida, ¿no?, pero también conscientes del compromiso cívico que supone y por tanto es un esfuerzo que nosotros agradecemos y valoramos mucho. La sesión es muy sencilla, ella primero da su testimonio el tiempo que tú consideres necesario, Aurora, y después os invitamos a que hagáis las preguntas que queráis con tanta libertad como respeto. Así que, por mi parte, nada más. Adelante, Aurora, cuando quieras. Buenos días a todos. Me encanta que ver estas caras tan jóvenes y pensar que cuando yo tenía vuestra edad, en esta tierra, pues se mataba, se secuestraba, se extorsionaba, y nunca pensé que yo podía llegar a lo que llegué. Pensar que vosotros ahora tenéis por delante una etapa maravillosa, primero como universitarios y ya luego como profesionales, en los que vais a poder contar, investigar y descubrir qué es lo que pasó en esta España, en una democracia en la que a una parte de la población se le mataba o por pensar diferente, que la única diferencia era que no nos sentíamos especiales ni distintos al resto de los españoles. Solo por no ser nacionalistas o no comulgar con el nacionalismo ya éramos elementos a batir. Yo he trabajado de periodista en el País Vasco durante 20 años, hice todo tipo de información, pero sobre todo información política e información relacionada con el terrorismo. Hay que decir que en esos años no solo hubo un tipo de terrorismo, también hubo actuaciones por parte del Estado que no eran lo que una democracia tenía que sostener, desde mi punto de vista. Continúo mi trayectoria hasta que llega un momento en el que en los medios de ETA, los medios que sostenía ETA, deciden que hay que atacar a una serie de periodistas un día sí y otro no, y lo hacían con la palabra, pero la palabra iba dirigida a los grupos que sostenía la misma organización, ya sean los jóvenes que pertenecían a un movimiento que se llamaba Jarray o otro tipo de gente que estaba de acuerdo con ellos, y entonces, bueno, pues hacían lo imposible para que la vida no fuese lo más cómoda para el resto de las personas. En un momento determinado
pues te das cuenta de que lo que ha dicho Raúl, de que empiezan a atacar todas las estructuras de la sociedad, tanto política, económica, social y medios de comunicación. Y un día nos despertamos, Juan y yo y mi hijo. Juan iba a salir de casa y detrás íbamos nosotros. Yo estaba poniéndole a Íñigo, que entonces tenía 1 año y medio, un gorrito rojo, porque le había puesto el abrigo rojo y dije, le voy a poner este gorrito. Estaba atando el gorrito cuando viene Juan a la habitación de Íñigo, donde estábamos los dos, y me dice, Aurora, no te asustes. Y yo dije, estos imbéciles nos han puesto un gato negro en la puerta, muerto seguro, porque hace días habíamos cubierto una noticia de que a un político de Eusko Alkartasuna, un partido que existía entonces, emanado del Partido Nacionalista Vasco, y le habían puesto un gato negro, y digo, nos han puesto un gato negro. Y me acerco, veo la maceta, el helecho, que era feo, con avaricia, del todo a 100 o así, porque vamos, no sé dónde lo habían comprado, y un cable que salía de la maceta iba a la cerradura. Bueno, claro, en ese momento te quedas, empiezas a gritar, llorar, me voy hacia donde el niño al verme gritar y llorar a mí se pone a llorar. Juan llama a la Ertzaintza, entonces nos dicen que nos vayamos al sitio más lejano, y mientras íbamos al sitio más lejano, a la última habitación de la casa, me doy cuenta de que si eso explota no podemos estar llorando mi hijo y yo, y no puede verme llorar, y cojo los legos, me siento en el suelo y nos ponemos a jugar con los legos. Mientras tanto llega la Ertzaintza, consiguen, no sé si neutralizar el explosivo, que era una olla a presión de 6,5 kilos, y dentro estaba el explosivo con una tornillería de este tamaño. El objetivo no era solo volar nuestra casa y que nosotros terminásemos añicos, sino hubiese volado, después de las investigaciones que hizo la Guardia Civil, prácticamente todo el edificio. O sea que eso hubiese conllevado que hubiese habido muchos más muertos. Al final conseguimos salir. La parte más difícil fue llamar a las familias. Imaginaros que yo era como vosotros y que hemos sido como vosotros, personas absolutamente normales, 2 periodistas que trabajaban, que tenían una familia, un niño pequeño, y un día deciden cambiarte la vida de forma radical y tienes que dejar todo o someterte a una falta de libertad, que es lo que entendíamos nosotros, absoluta, porque cuando fuimos a declarar a la Ertzaintza nos dicen, bueno, mi marido ya había terminado de declarar y me dicen a mí si yo comparto la opinión de Juan, y con respecto a qué, a marcharse. ¿Ahora? Yo decía, ¿marcharnos a dónde? O sea, y digo, pero ¿y la alternativa cuál es? 2 escoltas para cada uno. ¿Os imagináis la situación? Vosotros con vuestras parejas, un niño pequeño, o sea, un columpio, es lo que me imaginé yo, un columpio, 6 personas. Eso no es vida para un niño. Y segundo, que conociéndonos no íbamos a poder educar a nuestro hijo en una absoluta libertad. Íbamos a estar mediatizados y probablemente no le íbamos a transmitir lo mejor de cada uno. Así que decidimos ese mismo día marcharnos. Fue terrible ver a mis padres en un balcón diciendo adiós, escoltados por 2 coches de la Ertzaintza. Luego, esa noche fuimos a Bilbao a despedir a la familia de Juan, y cuando llegamos al límite de Vitoria
Con Burgos, pues la Ertzaintza desapareció y empezó una aventura para nosotros que aquellos momentos fueron terribles, luego fueron más terribles y luego hubo que empezar una vida. Y sobre todo empezar una vida porque teníamos un hijo pequeño. Yo cambié absolutamente de registro en mi profesión, me dediqué a hacer temas culturales. Yo que siempre había pensado, yo soy periodista para viajar, y me había recorrido todos los cementerios de Euskadi, o sea, creo que no me queda ninguno, tanto de Vitoria, Álava como Vizcaya. Si no era en días normales que me tocaba Guipúzcoa, los fines de semana cuando trabajaba, pues me tocaba recorrer los otros. Y digo, joder, qué planazo los cementerios. Y cuando ya llegué a Madrid me puse a trabajar en la sección de cultura, porque el director de mi periódico dijo todo menos política, y dije, bueno, pues cultura. Y entonces sí que empecé a viajar, he viajado por todos los países de Europa, aparte de Latinoamérica y Estados Unidos, unas satisfacciones de conocer a personas súper brillantes y que te enseñan y que aprendes muchísimo. Durante todos estos años hemos ido sorteando situaciones difíciles y complicadas. A los 10 años me dio una parálisis facial por estrés a consecuencia del atentado. Es cuando te relajas y cuando ya piensas que esto está bastante superado, pues no, la cabeza es muy traicionera. Entré en una depresión profunda, terrible, gracias a que tuve un psicólogo y un psiquiatra fantástico. Tenía un sentimiento de culpabilidad que no os podéis imaginar, y decís, pero bueno, pero si te libraste, no ha pasado nada. Pues sí pasa, y la culpabilidad que sientes en un atentado es porque estás vivo. Y dices, ¿cómo que porque estás vivo? Pues mira, es algo que se descubrió después de la Segunda Guerra Mundial, tras los campos de concentración. Muchos de los supervivientes terminaron suicidándose, Primo Levi. Y entonces dices, ¿por qué? Pues por estar vivos. Porque quienes han vivido las mismas circunstancias que tú no han tenido la suerte de librarse. Y luego porque tienes que pasar tu propio duelo. El duelo de que tú has podido morir y en cambio estás vivo. Y ese duelo te cuesta, entras, en mi caso, en una depresión. Y ya pasan los años, tú convives con tu vida lo más feliz que puedes, con un marido y un hijo que me han sostenido en los momentos más complicados, difíciles y en situaciones que son muy difíciles de narrar. Y vinimos a una conferencia de la Fundación Fernando Buesa sobre las personas que tuvimos que marcharnos del País Vasco por diferentes circunstancias. El atentado nuestro estaba muy bien planificado. Era un atentado a una familia normal, 2 periodistas que trabajan en medios nacionales, con una proyección fuera de las fronteras muy grande. Tanto Antena 3 en América Latina como en muchos lugares tiene mucha influencia, y El País y es un periódico que cualquiera que esté en cualquier punto de Europa tenía que leerlo para saber lo que ocurría, ¿no? Entonces eran 2 periodistas jóvenes, sin cargos, sino periodistas de calle, con un niño pequeño, con una vida muy rutinaria, y era fácil de atentar. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que pretendían? Además de matarnos, atacar a nuestros medios, que el resto de periodistas tuviesen ese mismo miedo.
y en parte también lo consiguieron. A partir de entonces mucha gente o se marchó silenciosamente, porque había muchas parejas de periodistas en distintos medios nacionales y pidieron traslado. Y luego la gente, pues, se volvió más cauta. Y hubo gente que prefirió callarse. Y había muchos periodistas antes que se callaban, pero claro, aquello se extendió. Os decía que después de los 10 años tuve esa crisis, hemos vivido normal, vinimos aquí a Vitoria a hablar sobre esto, de la gente que nos fuimos, y se acercaron a Juan unos agentes de la Guardia Civil. Hay un equipo ahora de la Guardia Civil que se dedica a investigar todos aquellos atentados de ETA que no estaban resueltos, y entre ellos estaba el nuestro, a punto de que pasasen los 20 años y el caso se cerrase. Nos dijeron, le dijeron a él y que le contaron que habían identificado a las 4 personas que atentaron contra nosotros. A mí cuando me lo dijeron yo decía, no me lo puedo creer. O sea, si faltan nada, unos meses. Y a partir de entonces se reabrió el caso, tuvimos que declarar de nuevo, con lo que eso supone de que tu mente compartimenta las situaciones. Cierras esos capítulos de tu vida para vivir otra, porque no vas a estar toda la vida con el mismo rollo. A los nuevos amigos que conoces, algunos lo saben, otros no lo saben, no le vas a contar a todo el mundo cuál es tu vida en los últimos 20 años o antes de esos 20 años. Y empieza otro proceso. Y si el primero fue difícil, porque atentaron contra nosotros, ya fue devastador. Porque nos tuvimos que enfrentar a ellos y hacer que algo que hasta entonces había sido etéreo, era un comando de ETA atenta contra nosotros, sin caras, ni ojos, ni mente, ni nada, ni piernas, eran un comando. A de repente ver a 4 tíos de 50 años que asumen que pusieron la bomba. Y entonces te das cuenta que esos 4 tíos nos siguieron. Esos 4 tíos fueron a comprar la olla, a por el explosivo, a por el helecho, a ponerlo en nuestra casa, a entrar en nuestra intimidad, y que han pasado 24 años en la cárcel y no les ha servido de nada. Porque no voy a pedir, ni quiero, no serviría para nada que después de 24 años te vengan a decir lo siento. Han tenido tiempo para ello y mucho más, no se han arrepentido de ninguna situación, pero pensar que tenían vuestra edad, que podían haber decidido entre matar y no matar, y que se sentaban pues con 50 años, imaginaros a vosotros con 48, con 44, el doble de la edad que tenéis, y que no hubiese cambiado nada en ellos, pues creo que lo único que me daba era pena. Pena por desperdiciar una vida, por no haber sabido elegir, o elegir mal, y porque, bueno, pues que eso es muy triste, elegir matar cuando puedes, en una democracia, utilizar todos los instrumentos posibles, la palabra que es, bueno, vosotros sois periodistas, estáis en ello, y es lo que más vale. Puedes discutir de todo, puedes enfrentarte a alguien que piense de una manera distinta y argumentarle tus posiciones, y puede que sean totalmente distintas, diferentes, que nunca llegues a un acuerdo, pero las puedes discutir, las puedes hablar, las puedes, yo qué sé, disfrutar. Tenéis vosotros, que sois el futuro, y es el futuro de verdad, porque sois súper jóvenes,
tenéis un campo amplísimo para investigar, para saber, para llegar a descubrir qué es lo que pasó en este país. ¿Por qué vivimos durante tantos años con terrorismo y sufrimos tanto? Una generación que nos machacaron y nos destrozaron la juventud. Porque vivir con terrorismo es trágico. Te impide pensar en cosas mucho mejores, pensar en la música, pensar en la literatura. Tantas cosas maravillosas que hay, destrozadas e hipotecadas, pues por un grupo que después de 40 y tantos años, casi 50, es que no consiguió nada. Su único objetivo ahora es conseguir que la gente salga de la cárcel y a cambio de eso negocian lo que sea en el gobierno, con el gobierno, porque tienen que sacar a esa gente de la cárcel. ¿Qué hace? ¿Qué hace ya? Bueno, yo quiero que me hagáis muchas preguntas. Vamos a empezar. Muchísimas gracias, Aurora. Yo creo que ella en su intervención inicial ha dejado ya suficientes elementos para la reflexión y para que vosotros profundicéis en aquello que os haya interesado más. Así que levantáis la mano, os presentáis, decís vuestro nombre y adelante. Venga, ¿quién se anima? Buenos días, Aurora. Muchísimas gracias por dar tu testimonio. Sé lo difícil que es y la labor social de cara a estos nuevos jóvenes que va a repercutir. Yo te quería hacer una pregunta sencilla. Si volvieras a esa edad joven, con ese niño joven, ese niñito pequeñito con tu marido, ¿serías tan contundente en tus redacciones contra este terrorismo que había en aquella época, o lo mirarías desde otra perspectiva? No sé si me he explicado. Sí. Soy No cambiaría nada. Soy Sebastián Nogales, que no me he presentado. Soy Sebastián Nogales, el presidente de la Asociación de Víctimas de Castilla y León. No sé si me has entendido la pregunta. Sí. Gracias. A ver, yo he sido así siempre. O sea, no he soportado nunca que alguien se crea diferente por algo que tiene. Es decir, yo en el País Vasco, en la edad en la que eras joven, la Iglesia tuvo un papel importantísimo en el nacionalismo. Organizaba todo para los jóvenes: el cine, las excursiones, la subida a la montaña, que era lo de subir al monte aquí en el País Vasco es como pues el domingo por la mañana al monte. Eso lo organizaba la Iglesia, pero la Iglesia, como todos sabéis, organiza para lo suyo. En ese momento había muchos curas que aglutinaban a los jóvenes para el nacionalismo. Y el nacionalismo significaba que era el germen de una parte del germen incipiente de ETA. Entonces, en esa iglesia no solamente ibas al monte, sino que al final terminabas colocando la ikurriña. A mí, como nunca me ha gustado que me dirijan, pues después de las primeras visitas dije, pues aquí te quedas, bonito. Hubo familiares míos que siguieron con ello y al final no terminaron en un comando, pues porque por una iluminación de momento, pero había compañeras mías que terminaron en comandos de ETA. O sea, de la gente de mi barrio había varios comandos de ETA que nacieron de allí. Entonces, yo eso lo tuve claro desde siempre, lo he tenido claro. Cuando estudié era igual. Sí, pero de la misma manera que tenía que ir contra ETA, también iba contra un atentado del GAL. Aquello, o sea, lo que está mal, que igual tengo un planteamiento muy radical en eso,
pero si hay que dejar a alguien que un Estado no pueda hacer atentados como se hicieron en este país. Entonces, como he estado en contra de eso, tendría las mismas maneras de comportarme contra ETA como me comporté, como iba a las ruedas de prensa de lo que es Soy Bildu, que entonces era Herri Batasuna, y tenía que manifestarme y me manifestaba, y que como lo hacía mi marido, igual. O sea, si tenías que preguntar, aunque supieses que no les sentaba muy bien, pues preguntabas. O sea, que no hubiese tenido un comportamiento distinto. Muchas gracias, Aurora, por tu... Creo que ya funciona, ¿no? Sí. Por tu intervención y tu exposición, que ha sido muy clarificadora. Yo estudié en Pamplona 5 años, entre el 72 y el 77, con lo cual conozco un poco lo que pudo pasar aquí en esta tierra. Voy a hacerte 2 preguntas. La primera... o mejor voy a hacer una primera reflexión y quiero que me contestes la primera pregunta es Bildu está llegando a cotas muy elevadas de respaldo electoral y hace pensar, como a mi compañera de estudios María José Alcocer, que la he visto en una de las fotos que está aquí, que su padre fue asesinado por ETA, que podría haber un lehendakari como el señor Otegi, con lo cual pues el respaldo social que un grupo terrorista como ETA ha tenido es extraordinario. Si se llega hasta ese punto de ser la primera fuerza política, y ahora creo que es la segunda, o está muy cerca de ser la primera, depende qué elecciones tomemos, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cree usted que puede llegar a haber un lehendakari de Bildu? Pero antes o después me gustaría la siguiente reflexión. ¿No cree que el que haya tanto respaldo social a un grupo que ha matado, secuestrado y que ahora como líder político llegue a gobernar, ¿no cree que eso forma parte de, o puede hacer pensar al ciudadano, al menos a mí me lo hace pensar, que hay una patología en esta sociedad, o dicho de otro modo, que hay una sociedad enferma? A ver, la primera parte. Tenemos aquí un ejemplo claro de lo que sería el votante de Bildu. Son chavales, chicos y chicas que no han vivido el terrorismo. Euskadi es una sociedad muy fragmentada, con unos partidos clásicos que les ofertan muy poco. El PNV es, queramos o no, tal como lo vemos ahora, no tiene base joven. Y Bildu es un partido lo suficientemente listo como para captar con un discurso diferente a esta gente. Entonces, no es culpa de una sociedad enferma. La sociedad sigue con un virus latente porque no lo ha podido expulsar. Es decir, esta sociedad tiene que responder ante cómo se comportó, cuánta gente miró para el otro lado, cuánta gente pasó información, pero está enferma por eso, porque no ha podido expulsar ese virus, no ha hecho esa reflexión, ha mirado, ha dejado que las cosas pasen y ahora no, si tampoco yo estuve tan cerca de ellos, si ya tampoco, si no queremos, no habléis de esto, no. Ellos no quieren que nosotros hablemos. O sea, la sociedad vasca en general, desde todos los partidos políticos, le molesta. Yo les molesto. Mi marido le molesta. ¿Por qué? Porque les recordamos algo que existió, pero que ellos no querrían que hubiese existido. Porque aquello que te pasó, o sea, amigos nuestros, aquello que te pasó, ¿cómo que aquello que me pasó? Pero que me vinieron a matar. Y a la familia tampoco quiere recordar, ni la familia, ni los amigos,
a no ser que estés muy comprometido con esto, es mejor que esto pase. Y luego, pues lo que te decía, que es que un partido como Bildu, con caras jóvenes, porque el último candidato que se presentó era un tío joven que tampoco tenía los elementos, ¿cómo se diría? Pues aquellos elementos que te recuerdan al pasado. Era un tío, un mirlo blanco, y entonces, si a ti tú pones una persona joven, pues atrae más. Y el discurso de ellos atrae más a los jóvenes. A no ser que, ya te digo, que estés bastante comprometido y lo tengas muy claro. Pero es un partido más alternativo, no tiene nada que ver con los partidos clásicos. Es normal que haya un lehendakari. Pues igual sí. Hombre, mientras siga tan fragmentada la sociedad vasca como está, en la que hay un claro votante del PSOE, otro del PP y otro del nacionalismo, pues es un 50-50. PNV y Bildu no van a pactar nunca, porque entonces se comen uno a otro. Bildu se comería el PNV en estas circunstancias, porque el voto del PNV es mucho mayor, de gente mucho más adulta, o sea, más vieja. Y es una derecha vasca, pero es derecha. Bueno, ¿qué más? Yo soy Rubén Benítez. No te oigo, perdona. Yo soy Rubén Benítez, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de Periodismo de Valladolid, y ha mencionado en su testimonio que su mente empezó a compartimentar, empezó a dividir pues por fases, y mi pregunta era ¿cuánto tardó usted en dividir o en cambiar el chip a esa nueva vida que le tocó empezar? ¿Fue automáticamente cuando la Archancha les dejó de escoltar camino a Madrid, o en qué momento fue, si es que hubo algún momento, o fue un proceso que duró meses, días, años? Bueno, compartimentas. Hoy, en estos momentos, sigo con tratamiento psicológico. Esto no se supera fácilmente. Compartimentas para no sufrir. Y entonces, la suerte que tuvimos nosotros fue que teníamos un hijo de 1 año y medio al que al día siguiente había que comprarle yogures, comida, pañales, y que tu preocupación era esa. No eras tú mismo, sino que teníamos que sostener a Íñigo, preocuparnos por Íñigo, mantener a Íñigo. Al día siguiente bueno, al día siguiente no, unos días después, una guardería. Nosotros teníamos que ponernos a trabajar. O sea que la vida te obliga, ¿no? Y sobre todo el tener un hijo pequeño. Pero lo que haces es, el cerebro lo que hace es proteger, y justo pues ha coincidido también con el juicio que fue en noviembre a los 4 autores del atentado, que mi hijo ya es mayor, tiene 25 años, se ha independizado. Cuando, claro, te das cuenta de que ya no tienes que proteger, y el cerebro hace craca, todo eso que tú tenías compartimentado se empieza a abrir y los monstruos van apareciendo. Y entonces ahora es luchar contra esos monstruos y decir, bueno, la que tiene que seguir adelante soy yo, y hay que ir a por todas. Bueno, Aurora, gracias por tu intervención. Yo soy Lorena Arias, también alumna de segundo de periodismo. Y pues como futura periodista a mí me preocupa mucho la posibilidad de encontrarse en esas situaciones en las que te ves amenazada simplemente por ejercer tu
tu profesión. Y te quería preguntar si crees que callándonos estamos ayudando a empeorar las cosas, o simplemente estamos dándole libertad a quienes provocan esas situaciones para que las sigan empeorando, o si es recomendable que nos callemos y que sigamos nuestra vida de otra forma. En fin. Gracias. Cuando trabajas de periodista, no piensas que te tienes que callar o que mantener al margen, o al contrario, también te pones como una capa en la que daros cuenta que yo cubrí muchos atentados de ETA, muchos secuestros, yo que sé, ataques a empresas. Entonces, como periodista, tú lo que tienes que hacer es contarlo. No te puedes implicar, no te puedes poner a llorar cada vez que veas un muerto, porque si no, entonces pierdes la objetividad de lo que estás viendo. No sientes miedo. Yo no he sentido miedo durante los años que he trabajado en el País Vasco, y jamás me he planteado a la hora de escribir si tenía que poner una cosa o la otra. Mi madre era un martillo pilón de: ten cuidado con lo que escribes, que esta gente es muy retorcida. Ten cuidado le digo, mira, siempre le decía: amá, el día que me tenga que plantear eso, lo dejo este trabajo. Nunca, jamás, a la hora de escribir, pensé que si les favorecía a unos a otros. Era lo que yo creía que tenía que contar, algo que siempre se ha respetado en el periódico en el que he trabajado, y no he tenido miedo. Callarse nunca sirve para nada, más que para arrepentirte de haberte callado. Hay que ir contra... O sea, es que yo creo que en estos momentos la prensa sí está teniendo... Se está callando muchas cosas, no está investigando. O sea, está siendo un poco... desde que se pusieron de moda las intervenciones de los políticos en las que solo hablaban ellos y no se podían hacer preguntas, ha sido un poco un fin, o sea, una muerte lenta nuestra, porque es que hay que hacerles preguntas de todo, hay que cuestionarles todo. O sea, es que no dar nada por sentado. Y creo que se investiga poco. Investigar cuesta dinero a las empresas. Estamos en una revolución absoluta de la prensa. No sabemos hacia dónde va, porque no sabemos cuál es el negocio. Y los empresarios de los medios de comunicación, como cualquier empresario, lo que quieren es ganar dinero. Hoy, pues no hay negocio. Es la realidad. O sea, las empresas no han descubierto todavía cuál es el medio que les permita mantener una determinada situación y encima ganar dinero. Pero hacer buen periodismo cuesta mucho dinero. O sea, no solamente es que tú trabajes en una empresa, es que yo, al trabajar en una empresa, se han preocupado porque yo pudiese estudiar lo que yo quisiese, pudiese viajar, y viajando aprendes. O sea, es que es una preparación del periodista a lo largo de los años, y eso cuesta dinero. Y tener a un periodista investigando una cosa para que no salga, o sea, no es TikTok, no es me pongo delante del micrófono y digo hoy 300 periodistas de Valladolid han venido y han escuchado a una señora que hablaba que le pusieron una bomba. Es real, lo que he dicho es real, pero es mentira. Y se está haciendo eso, y la gente cree que eso es periodismo. No. O sea, lo habéis visto todos con la Dana. Aquello ha sido una vergüenza, y veías el resto de medios trasladar allí a cualquier periodista de televisión. Bueno, yo no sé, pero por lo que comenta Juan, un directo es un dineral, ¿no, Juan?
¿Cuánto? O sea, por ejemplo, el que haya 5 periodistas con 5 cámaras, con 5 directos. O sea, un informativo en el que se dé una buena información. Y además os invito, aunque probablemente vosotros no veis la televisión clásica, hacer un repaso de los distintos informativos. O sea, si queríamos enterarnos qué es lo que estaba pasando en Gaza, Israel, tenías que poner televisión española, porque es la única que hoy puede pagar que alguien esté en esos países. Las televisiones privadas no se pueden permitir el lujo de tener un periodista, pues eso, 5, 6, 8 meses en Israel y Gaza para contar lo que está pasando. Es así. De medios escritos, pues El País ha tenido y tiene todavía gente enviada allí, pero mandar a una persona con... No solamente es que es el mandar, que le vas a pagar el mismo sueldo que tiene, es que tienes que hacer unos seguros que cuestan un dineral cada mes. Entonces, hoy eso no es rentable. Con lo cual no estás contando lo que está pasando. Y los medios digitales no tienen dinero como para hacer eso. Con lo cual, la información que los medios nos están ofreciendo hoy en España es muy sesgada. Buenas, Aurora, yo soy Guillermo Arzosa, alumno de periodismo también. Y bueno, lo primero, agradecerte tu valentía por venir aquí y contarnos tu testimonio y tu experiencia. Y yo te quería hacer 2 preguntas. La primera de ellas es que bueno, yo he pasado la mayor parte de mi infancia en un pueblo de Cantabria muy cercano al País Vasco y he notado, vamos, no he sentido porque no era plenamente consciente, pero he notado ese miedo, por así decirlo, a ETA durante esos años. ¿Crees que hubo algún punto de inflexión o algún momento de la historia en el que se perdió ese miedo a ETA? ¿Se sigue teniendo miedo? Y también mi segunda pregunta va por ahí. ¿Crees que es cosa del pasado ETA o que en algún momento puede, o ya no ETA, sino el terrorismo en el País Vasco puede volver a resurgir o similar? Muchas gracias. Me imagino que la población en la que tú vivías habría mucha gente, muchos ertzainas que durante aquellos años se trasladaron a vivir a todos los pueblos cercanos de Cantabria. La Ertzaintza es un cuerpo que se crea en el País Vasco y la gente entra pensando que va a ser guardias de carretera, hasta que se dan cuenta de que tienen que investigar terrorismo y luego que ellos también podrían ser objeto de ETA. Claro, ya no se puede entender los uniformes en las cuerdas de la ropa, como en muchas ciudades los edificios que se construyeron en toda la década de los 60 y 70 tenían los tendederos a la calle. Y tener un uniforme de ertzaina en las cuerdas de la ropa significaba que eras policía, que tu vecino podía decir que tú eras policía, que entonces le pasaba la información al otro, y así era una rueda, ¿no? Y mucha gente se fue a Cantabria, por eso percibirías el miedo ese que había en el País Vasco. Me dices del terrorismo. Bueno, yo espero que no vuelva. Pero lo que hay es un asunto no resuelto. Esta sociedad todavía no ha hecho una reflexión. No han pasado años, pero los historiadores tendrán que escribir sobre lo que ocurrió. Vosotros también, en las distintas tesis que tendréis que hacer, bueno, o trabajos de fin de carrera,
tenéis la obligación de buscar y encontrar y plantear cómo la prensa trató el terrorismo. Toda la prensa. Ahí tenemos todos una responsabilidad. Cuando yo tenía vuestra edad y hacía prácticas en Radio San Sebastián de la cadena SER, para escribir terrorista, esa palabra ni existía. Presunto miembro de la organización independentista vasca. Vamos, están ahí los audios, los periódicos, las televisiones, o sea, Miquel, yo qué sé, Aguirre Gómez Corta, presunto miembro de la organización terrorista, no, de la organización independentista vasca, ha sido detenido por su presunta participación. Como os digo, este ejemplo era todo. No existía la palabra terrorismo, no existía la palabra... yo qué sé cuántas. Nos evitábamos a pronunciarlas. Por eso tenéis un campo abierto y una responsabilidad también con este país, el darle y mostrarle que sois diferentes, que podéis hacer cosas diferentes y que aunque hubo una etapa en la que hubo violencia, pues vosotros no estáis por esa labor de que vuelva. También invitar a los colegas que están en la sala contigua, si queréis hacer alguna pregunta, pues adelante. Y mientras pensáis la siguiente, decir que los atentados contra periodistas no es una cosa que empezaran en el año 2000, en esa última etapa, que ya venían de antes. De hecho, en el año 78, en plena transición a la democracia, ETA asesinó a José María Portel, que era el redactor jefe de La Hoja del Lunes de Bilbao y también redactor de la Gaceta del Norte, ¿no? Un periódico bilbaíno. La diferencia es que en esa última fase, la que antes se llamaba la socialización del sufrimiento, pues la proporción aumenta exponencialmente, ¿no? Si en esos años iniciales de la transición fundamentalmente asesinaban a agentes de las fuerzas de seguridad militares, en esa última fase empiezan a asesinar en mucha mayor proporción a políticos, intelectuales, periodistas también, etcétera, ¿no? De hecho, el año 2000 España es uno de los países en los que más periodistas se asesinan de todo el mundo, por esa razón. Hola, buenos días. Quería darte las gracias por exponer tu testimonio y demostrar la tragedia que ha sido causada por ETA, y quería hacerle una pregunta. ¿Crees que la existencia de un partido que está formado por antiguos terroristas de ETA, como es Bildu, es un gesto que hace, digamos, reírse en las caras de aquellas víctimas del terrorismo que han sufrido lo que es la lacra de ETA? Yo prefiero que estén en las instituciones que no estén, porque eso significa que las aceptan, que digan que no están de acuerdo, que no respetan la Constitución, que no, están sentados en el Congreso de los Diputados y, queramos o no, apoyan el gobierno que está en este momento. Tenerlos ahí es mejor que tenerlos fuera pegando tiros. Y no me agrada. La diputada de Bildu, portavoz, Merche Izpurua, es compañera nuestra, es periodista. Y yo he visto cuál ha sido su actuación. Y la repudio absolutamente. Pero como diputada elegida por los ciudadanos de este país y respeto una democracia, lo tengo que aceptar. Hola, ¿qué tal? Hola. Quería preguntarte qué crees que es lo que puede llevar a una persona de nuestra edad, que dijiste de unos 20, 25 años, a cometer esas atrocidades de, por ejemplo, pues ponerle una bomba a alguien en casa. Si crees que puede ser un tema más de, por ejemplo, de falta de educación, de pues una persona que es de pocos estudios y que realmente pues eso,
o alguien a quien le han comido la cabeza y realmente cree que está haciendo algo bueno? Frente a lo que pudiera parecer, la gente que formaba parte de Jarrai y que luego pasaba a ETA no eran unos desclasados. Muchos de ellos pertenecían a clases medias altas y lo que pasa que en una determinada edad creerte que puedes hacer algo que es contrario a lo establecido y eres un héroe, pues a alguna gente le vale. Y muchos de estos que se metieron en ETA pues se creían que iban a conseguir una Euskadi libre, independiente, y se lo creyeron. Pero claro, si tú perteneces a una organización en que a ti te gusta la música y te buscan un local para tocar y encima te dan los instrumentos y luego te gusta el monte y te dan los piolets y te dan las cuerdas y no te tienes que gastar un duro y que cómo funciona esto y qué bien y qué chulo y además te llevo a no sé dónde y te llevo a no sé cuántos y tú vas a conseguir que este país mucho que sea libre y pues el caldo de cultivo empieza y hay gente que se deja llevar. Tú, con tu edad, tú puedes elegir si quieres matar o no quieres matar. Pero cuando te dicen que poniendo una bomba a este tío, que es un empresario maltratador, que tiene la gente esclavizada, tú vas a liberar a 500 tíos, o si le pones una bomba a esta tía porque es que es una fascista española que no lo único que hace es meter a tíos en la cárcel porque está un día sí y otro día no escribiendo sobre esto, pues igual tú te lo crees. Chicos, venga, siguiente pregunta. Buenas, me llamo Xavier. En primer lugar quería darle las gracias nuevamente por contarnos su experiencia y siguiendo un poco con el periodismo, ya mencionó anteriormente que obviamente pues el miedo existió y que lo que usted vivió pues tuvo un proceso psicológico bastante fuerte que a día de hoy sigue trabajando. Quería saber si después de ese ataque cómo afectó a su manera de ejercer el periodismo, si afectó en algo y si tiene algún consejo que nos podría dar a los jóvenes periodistas que quieren ejercer esta profesión con libertad, entre comillas, y sin miedo. Muchas gracias. La primera pregunta que me has dicho, perdona. Bueno, no sé si ahora. Que el ataque que sufrió, si cree que afectó en alguna manera a su manera de ejercer el periodismo. No, para nada. O sea, yo creo que si tú tienes las ideas muy claras en política, es decir, apuestas por una democracia. Yo nací en el franquismo, pero que tenía claro que no era, o sea, que estaba en contra de una dictadura ya con 15 años, o sea, estuvimos muy politizados, mucho más probablemente de lo que estéis ahora, porque eso, veníamos de un franquismo, los primeros aspectos de la democracia, los partidos eran un descubrimiento. Es que yo me acuerdo que o sea, nos leíamos la Constitución española en la facultad porque era una novedad. Aquello era todo distinto. Y entonces afianzas tus postulados demócratas por encima de todo.
Y si eres demócrata, lo tienes que respetar hasta las últimas consecuencias. Con lo cual, no podía desdecirme y pensar que tenía que apostar, por ejemplo, por los que pusieron la bomba por la pena de muerte. Porque este país ni está permitido, ni espero que esté en la vida, vamos. Y consejo, que leáis mucho, que muchos idiomas y más lectura y que os descubráis a vosotros mismos. Esta profesión es una profesión que si te gusta de verdad, te va a llevar esas horas que pensabas y más, porque cuando llegas a casa no desconectas. Porque si hoy has tenido la proposición no de ley de no sé cuántos, tienes que llegar a casa y seguir investigando sobre eso, porque vas a escribir y lo que tú vas a transmitir es sobre lo que tú sabes, has investigado, has estudiado, has leído, y que les tienes que dar, o sea, en una información de periodista siempre tiene que haber un plus. No es solo lo que veas, sino lo que ves, lo que tú sabes, lo que has aprendido, lo que has estudiado y lo que has investigado. O sea que mucha lectura, más lectura, de todo. Y sobre todo ya cuando os vayáis especializando, o si os gusta un terreno más que el otro, pues... Y después de hacer periodismo, otra carrera, que os dé otra base. Porque es importante. Porque cuanto más tengáis, es que tenéis tiempo, todo el tiempo del mundo. Con 22 años o 23 que vais a acabar la carrera, tenéis todo el tiempo del mundo y tenéis que prepararos muchísimo. Muy buenas, muchas gracias por tu testimonio y por ejercer el periodismo en esos años tan difíciles. Hemos visto en el recorrido imágenes que hoy en día serían impensables ver en los medios de comunicación, tanto tú como tu marido, dedicado a la televisión. En aquellas épocas se veían tanto en la televisión como en la prensa escrita imágenes de lo que pasaba, muy duras, pero reales. Pongo un ejemplo de hace 2 días, en León, en el accidente que hubo en León de los mineros. Hay unas fotos de la agencia ICAL en la que salen los familiares de los mineros fallecidos abrazándose. Las han publicado y ha habido un revuelo de que si eso es morbo, sensacionalismo. Entonces, ¿qué pueden ver los futuros periodistas ante esas situaciones en las que quizás los propios medios nos hemos dejado guiar por la dictadura de lo políticamente correcto? Estamos infantilizando a la sociedad y eso hace que no vean realmente lo que sucedió, cuando curiosamente nadie se rasga las vestiduras cuando vemos lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Pero cuando se pone una imagen, hoy en día ya los medios, la mayoría de ellos, ni se atreven. ¿Cuál es un poco tu visión y sobre todo consejo a los futuros periodistas de cómo abordarse ante esas situaciones y ese dilema moral y ético de dónde está el morbo y dónde está el no contar lo que sucede? Yo soy partidaria de mostrar las imágenes. Si algo nos enseñó el terrorismo fue que hasta que, por ejemplo, en el caso de Francia con ETA, no sé si sabéis vosotros que durante todos los años en los que ETA existió, se refugiaban en Francia y allí vivían como señores y señoras estupendas. Vamos, yo en uno de los casos, que no me vaya porque se me va a ir la cabeza, pero os voy a contar esto para que os deis cuenta de cómo era la situación. Uno de los jefes de un comando que puso una bomba en Madrid en la que murieron, no sé si 10 personas aproximadamente. Yo hice el reportaje cuando lo detuvieron en Francia, en un pueblo que vivía
con su mujer y sus hijas en una casita estupenda. Y tú hablabas con la gente y claro, era el señor encantador que llevaba por las mañanas a sus niños al colegio y los domingos jugaba al bingo en el club del pueblo. Y dices, a ver, un señor que en España estaba poniendo ETA y aquí jugaba al bingo los domingos, ¿cómo podía permitir un país que está al lado nuestro, demócrata como el nuestro, que viviese este señor así? No fue hasta que España le llevó al ministro de Interior y a la fiscal jefe francesa las imágenes de Irene Villa cuando se dieron cuenta de que de verdad esos señores que estaban viviendo tranquilamente en Francia eran terroristas. O sea que valen las imágenes y las imágenes sirven para que seamos conscientes. La pandemia, con lo trágica que ha sido, no hemos sido conscientes de la tragedia que suponía porque nos han ocultado imágenes. En el caso de Madrid fue terrorífico y no permitieron sacar imágenes de una pista de hielo llena de féretros por la impresión que iba a dar eso al país. Hubiésemos sido más conscientes de lo que suponía esa pandemia si hubiésemos visto esos 1000 y pico féretros juntos en una pista de hielo. Y no se permitieron esas imágenes. Nosotros nos quedamos alucinados de cuando vinimos la primera vez a ver a mis familias a San Sebastián, que la gente no llevaba mascarillas, y cuando estábamos viviendo una tragedia como la que se vivió en Madrid, con los centros de los ancianos cerrados que murieron miles, con los cadáveres. O sea, es que aquello no había suficientes crematorios. No sabía si tenías a tu abuela, era la abuela de la señora aquella. En Madrid fue súper trágico. No se contó bien, no se mostraron esas imágenes y fue, para mí, desde el punto de vista informativo, un error. Sí, nos hacen más infantiles, estamos viendo lo que nos afecte menos. No, señores, estamos viviendo una tragedia. Pues si estamos viviendo una tragedia hay que enseñar la tragedia y para que seamos todos conscientes de lo que está ocurriendo de verdad. Está pasando con Trump en estos momentos. O sea, hay millones de emigrantes que están viviendo en condiciones paupérrimas porque ellos trabajan en empresas de ilegales. El jefe les está diciendo ahora que no vayan a trabajar. El no ir a trabajar significa que en Estados Unidos se paga o por día o por semana. Si a la semana no puedes pagar la habitación en la que estás en la calle. Si estás en la calle no puedes comprar tampoco comida. Y es una cadena la que existe, pero no lo estamos viendo. Más preguntas, chicos, y no invitarte también, Juan, cuando quieras a intervenir. Pero usa porfa el... Lo que sí quiero decir es... Lo que sí quiero deciros a vosotros es que dilema que ha planteado el compañero súper bien, os lo vais a tener todos los días de vuestro trabajo, todos. Y la respuesta que os la vamos a dar ahora es que lo vais a tener que solucionar vosotros cada día. Es imposible de solucionar. Lo que contaba Aurora, como tenéis todos el móvil, luego lo buscáis, las imágenes de Irene Villa, sí, os va a impactar muchísimo. Yo cuando he dado clases siempre se las pongo y todos miran al suelo y tienen vuestra edad. Pero hasta que no vieron esas imágenes en Francia no se dieron cuenta de que lo que hacía ETA era poner bombas en las que la gente moría o se quedaba con una pierna volada. Pero eso, igual que os digo que se puede contar, que se debe contar esto y que si fue súper útil, os va a pasar lo que acaba de contar él, de que si sacáis las imágenes de las familias habrá una parte que os lo agradecerá y otra parte que sufrirá mucho porque no quiere verlo. Pero, y os va a pasar que no vais a ver dónde está el límite. Yo estaba, a todos os suena, sois muy jóvenes afortunadamente, yo estaba en el 11M, en la estación del Pozo. Y yo lo que contaba, en ese momento por teléfono, porque evidentemente no habían llegado
en la estación del Pozo, además de las bombas que estallaron, la policía halló otra bomba dentro de un vagón que le hicieron estallar. Yo estaba ahí al lado, mi cámara acabó en el suelo y con 2 meses de baja. Y yo contaba por un teléfono lo que estaba viendo y yo decía, creo que están sacando cadáveres. No, están sacando heridos, no explicaba más. La verdad es que lo que estaban sacando, aunque suene muy crudo, era un tronco en el sentido estricto de tronco, de aquí a aquí, sin brazos. Y lo sacaban pero a eso no lo iba a decir. Ahí tenéis que ser vosotros cada momento el que se piense. Hasta dónde cuento, hasta dónde no. Y os va a pasar miles de veces. A Aurora y a mí, por desgracia, hemos visto muchos cadáveres. Hemos llegado antes que el juez, antes que el policía, en muchos casos. ¿Y de hasta cuándo cuentas? Pues no hay solución. Me temo, como tú sabías, seguro, no hay solución y en cada momento os va a tocar. Que en muchísimos casos es mejor enseñarlo para que lo vean. Porque por más que nos expliquemos, Aurora siempre ha trabajado en prensa y yo 20 y tantos años en televisión. Entonces soy el que tengo el lado malo y las imágenes valen la leche. ¿Alguna cuestión más, chicos? Aprovechad ahora. Vale. Hola. Hola. A mí me gustaría preguntarte si alguna vez crees que ETA estuvo a punto de conseguir su objetivo, fuese cual fuese, y si los últimos años de ETA, que ya estaba claro que ese objetivo no lo iba a cumplir, era más una huida hacia adelante que eso, que conseguir un objetivo, y eso, esa huida hacia adelante era sobre todo para causar daños, más que nada. No, nunca ha estado. O sea, si no hubiese prolongado durante tantos años que hubiese existido. No han conseguido nada. Es que daros cuenta de que no ha cambiado nada este país después de que ellos desapareciesen. Y huida hacia adelante, no. Era una manera de forzar al gobierno. O sea, esos atentados últimos, había negociaciones. Negociaciones con ETA ha habido siempre, de todos los partidos políticos. O sea, que eso nos lo deje clarísimo, clarísimo. Además, la obligación de un gobierno es evitar que exista terrorismo, con lo cual tiene que negociar. Y negociar en una democracia se puede negociar todo, o discutir, hablar, e intentar que el que está matando deje de matar. Porque si no, menudos gobernantes íbamos a tener, de risa. Entonces, pues lo que hicieron en los últimos años ha sido forzar, pues como lo que está haciendo ahora Bildu. ¿Por qué apoya al gobierno? Porque tiene que sacar a los, no sé cuántos quedarán en la cárcel, 300, 200, tiene que sacar a esos tíos de la cárcel. ¿Para qué? O sea, dentro de su esquema, es que no tiene otro objetivo. Después de un apoyo de Bildu, veréis que hay algún tipo de medida que pasa bastante desapercibida, porque hay tantas cosas dentro de lo que puede pasar en un gobierno y en un congreso, que o estás encima o no te enteras. Pero después de eso, apoyamos los presupuestos. Tiene que haber una contrapartida, no le vas a dar tu voto así porque sí. El PNV está en el gobierno de Euskadi, con lo cual sus negociaciones son más económicas, políticas, sociales, y aparte que gestionar como gestiona el País Vasco su propio dinero no tiene nada que ver con lo que existe en el resto de España, pero que en este momento el único objetivo de Bildu es sacar a esos tíos de la cárcel y que las medidas se vayan, pues eso, modificando. Que no puedes tener in eternum a esta gente, ¿para qué? Quiero repetir, Aurora,
Quería preguntarte a ti, sinceramente, ¿qué representamos las víctimas del terrorismo para cualquier gobierno de España, el actual y el que pueda venir? ¿Tenemos fecha de caducidad? ¿Quedaremos en el olvido? ¿Qué importancia le da la clase política a las víctimas del terrorismo, al sufrimiento padecido? ¿Y qué se podría mejorar por parte de las víctimas, de nuestra aportación a que el olvido no llegue? Gracias. Sí, es que tenemos fecha de caducidad porque mientras la sociedad no sea consciente de lo que ocurrió y no quiere ser consciente, y los intelectuales y los historiadores tienen una responsabilidad en este país de contar qué es lo que sucedió, porque hay que contarlo, porque si no se olvida, y si se olvida pues desaparece. La clase política no le interesamos para nada, y si no existiésemos muchísimo mejor, y si además no apareciésemos en ningún sitio todavía mucho mejor. Al sufrimiento que hemos tenido no le importa absolutamente nada. Y las víctimas, pues ser machacantes todo lo que podamos. Tenemos, bueno, pues las distintas asociaciones o los distintos organismos que hay, pues que hagan todo lo que puedan porque esto no se olvide. Y bueno, pues igual hay que reinventarse y plantear cosas diferentes, ¿no? No sé, no me lo he planteado todavía, pero creo que se podrían hacer cosas distintas y tendríamos que estar mucho más con los jóvenes para que sean ellos los que sean conscientes de que esta es una parte de la historia de España y una parte muy importante, con una democracia incipiente como fue, y que esto tiene que contarse porque es eso, nuestra historia, la historia de esta España, ¿no? Hay tiempo para una última pregunta. ¿Alguien se anima? Bueno, ya habéis visto que ha sido una lección de historia. Venga, precisamente, que sois todos periodistas, es que no me lo puedo creer. Si en algo así no sois capaces de preguntar. ¿Eh? Pero hay más, seguro. Vale. O sea, imaginaros que soy el presidente del gobierno y estoy aquí y no me hacéis ninguna pregunta. Sí, simplemente soy profesor de ESO y bachillerato, y en Castilla y León fuimos el primer colegio en tener una víctima del terrorismo. Entonces, dentro de cada víctima hay una profesión, pero a las dos le une un ser humano. Usted nació en San Sebastián, se educó en San Sebastián, y Juan, su marido, creo que es de Alcalá de Henares. En Bilbao. En Bilbao, los dos. Bueno, me gustaría saber cómo, al tenerse que marchar el 11 de noviembre del año 2000, hace 25 años, del País Vasco, ¿qué se ha perdido Íñigo en la educación que ha recibido, puesto que no ha podido educarse en la tierra en la que era su voluntad el educarle? Bueno, Íñigo se ha perdido en ese terreno mucho. Hubiese aprendido otro idioma, como es el euskera, hubiese estado más con su familia, aunque ha estado mucho. O sea, nosotros hemos procurado desde los 2 años, con una maleta se venía solo al País Vasco, y ha tenido una relación familiar, pues porque nosotros somos familia numerosa, tanto Juan como yo, tenemos 4 hermanos más cada uno, y han estado con sus tíos, tías y abuelos siempre que ha podido. Pero yo creo que en Madrid hemos conseguido darle una educación sin rabia,
sin miedo, sin coartar su libertad para nada. Y creo que si nos hubiésemos quedado en el País Vasco hubiese sido más complicado. Cuando mi hijo salió del juicio, lo más bonito fue que nos dijo a los dos: gracias por haberme educado tan bien, por haberme enseñado, porque cuando él dijo que le daban pena, yo me pregunté: ¿pena, Íñigo? ¿No te da rabia? ¿No te da...? Bueno, mamá, me quisieron matar, pero es que han perdido su vida. Y yo, con su edad, tiene 25 años, es un ingeniero que trabaja desde hace 1 año y pico, es una persona que le encanta viajar, disfruta de la vida y, sobre todo, respeta mucho al otro. Y es una persona fantástica, vamos. No es porque sea mi hijo, que ya sabemos que todas las madres dicen que su hijo es el mejor, pero es que es un tío estupendo. Y eso te llena de orgullo, de verdad. Creo que hubiese crecido de una manera distinta. Porque quieras o no, cuando te ocurre una cosa como la que nos ocurrió a nosotros, sobre todo al principio sientes mucha rabia, ¿no? Impotencia, porque dices: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vengan a matarte? Es que no lo entiendes. Y tienes rabia hacia el otro. Y eso como adulto, sin darte cuenta, lo transmites. Cuando esa rabia la contienes, cuando la pones en un segundo lugar y le educas que piensa diferente, pues hay que escucharle. Nada. Gracias. Buenas, soy Carlos Pastor y quería hacerte una pregunta, porque al principio has dicho que 25 años más tarde, después del intento de atentado, encontraron a los supuestos terroristas, bueno, los terroristas, y que veían la mirada que no se les veía arrepentidos. Pero también ahora ha dicho que hay que pactar y que hay que dialogar, pero ¿no ve un poco contradictorio que nuestro gobierno pacte con personas que a lo mejor están en la cárcel y las quieren sacar, pero siguen siendo terroristas o siguen teniendo la misma ideología y quieren volver a implantarla en nuestro país? Una cosa es que piensen y otra cosa es que actúen. Tú puedes pensar lo que quieras. Es que a mí me da igual lo que pienses. Mientras no mates, mientras no tengas explosivos, lo que está claro es que ellos ya, o sea, saben que no tienen nada que hacer. Es que yo creo que el 11M para ETA fue el final. ¿Por qué? Porque es una organización que nadie de sus miembros se iba a inmolar como lo hacen los del ISIS. No iban a ser capaces de... O sea, tuvieron tiempo para hacerlo y nunca se les ocurrió, porque eran en eso bastante cobardes, de ponerse una mochila y meterse en un tren. Y se dieron cuenta de que ellos esa capacidad no la tenían, de que ese era su fin. Y a partir de entonces, pues el declive, es que ETA actuaba de una manera distinta. Una organización que no tiene parangón en ningún sitio del mundo, en el que la mayor parte de los atentados se hicieron en el País Vasco dentro de su propia gente. O sea, en la que la gente apoyaba esas acciones terroristas. O sea, fue una situación que no es que era distinta, era totalmente... Vamos. Pero no, yo creo... ¿Por qué te digo que aunque no pidan perdón, ellos siguen pensando que van a conseguir una Euskadi libre, independiente y toda la parafernalia que ellos proclamaban, pero no van a volver a matar? No se van a pasar otros... O sea, es que no sé si habéis estado o os han llevado de visita a una cárcel, que creo que para un periodista es bueno entrar en una cárcel.
porque te das cuenta de que no quieres estar ni medio minuto. Y pensaros que estos tíos se han pasado 24 años en la cárcel. Es que daros cuenta todo lo que te da tiempo a hacer en esos años. Yo a mí me ha tocado ir a cárceles pues por actuaciones de grupos, teatro, y cuando entras y oyes el crack y ves a la gente que es que no puede salir, que es que están allí y hay verja tras verja tras verja, y dices, esto, menos mal que salgo dentro de una hora, que si no... Antes de que termine Aurora, deciros que ya habéis visto que ha sido una lección de historia por una parte de esa historia que ella defiende, que hay que recordar y tener en cuenta, pero al mismo tiempo ha sido una lección de periodismo y una lección de vida también, ¿no? Y bueno, de todas esas enseñanzas pues habréis tomado cumplida nota. Entonces, si quieres añadir algo, Aurora, para terminar, para ellos. No, que me alegro que haya tantos jóvenes que quieran esta profesión, que es una profesión estupenda, y que si os gusta, adelante. Pero formaros mucho, prepararos mucho, porque el de al lado probablemente siempre va a tener un plus. Y en las empresas, aquellos que tengan algo más, o vales mucho, 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 o lo tienes difícil.